Bien, en esta tercera parte vamos a seguir trabajando un poquito sobre las ondas cerebrales, las conexiones neuronales, ¿no? Y la conciencia. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? Esto es bastante importante que cuando el bebé nace, perdón, cuando suponemos que no me sale la palabra, pero cuando ahí está la gestación, cuando el bebé está siendo gestado, en cierta manera se produce un campo energético emocional entre los padres, ¿sí? Hay en la conciencia de los padres será donde se comience a gestar esta conciencia infantil. Cuando veamos los niveles de conciencia, veremos esto, ¿no? Entonces se comienza a gestar en cierta manera, ¿no? Como lo que sería la conciencia del niño a partir de la conciencia de los padres. Y los estados de conciencia de los padres, ¿no? Recordemos que el estado de conciencia se produce entre esta conexión que se produce entre la onda neuronal, ¿no? Y el campo magnético, ¿no? Y que el campo magnético, perdón, que la onda generaba este campo magnético donde estaba la conciencia, ¿no? Entonces vimos, en cierta manera, estábamos hablando de lo que pasaba en el inconsciente, ¿sí? Lo que justamente nosotros vemos que en este inconsciente, ¿qué hay en el inconsciente de una persona? Bueno, en el inconsciente entonces quedan grabados. No son recuerdos o imágenes. Acceder al inconsciente no es acceder a una imagen que está grabada en mí. Por ejemplo, no, algunos dicen, sí, yo vi que en mi vida anterior había hecho esto y esto y esto. ¿No? No pasa así. No, lo que vos haces es una interpretación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que está guardado es lo que serían, ¿no? Los patrones energéticos. Entonces, vamos a decir que lo que hay en el inconsciente, ¿sí? Son patrones energéticos. Serían, en primer lugar, familiares. Estos son los más importantes, ¿sí? Sociales y culturales. Acá vamos a ver. Los patrones familiares son transgeneracionales. ¿Qué significa que los patrones familiares sean transgeneracionales? Significa que un patrón energético se construye, ¿no? En varias, ay, no me sale la palabra, como, ¿no? De padres a hijos y de hijos a sus otros hijos, ¿no? En cierta manera, entonces, los patrones familiares son patrones que quedan guardados en la familia. La familia funciona como un campo magnético. Entonces, el niño cuando nace en un campo de conciencia, en un campo de energía. Este campo de energía le va a dar el alimento con el cual va a alimentar su conciencia. Entonces, los patrones familiares serán los patrones inconscientes que van a estar grabados en la conciencia del hombre. Estos son, si tendríamos que decir, diríamos, los patrones superficiales. Estos son los más fáciles de acceder, ¿sí? Aunque parezca decir, bueno, voy a analizar mi árbol generacional. Siempre cuando nosotros estudiamos el árbol generacional, tenemos que ver, ¿no?
que se produce, en cierta manera, estamos estudiando patrones energéticos que nos legaron nuestros padres. Entonces, no hay que darle mucha vuelta, no hay mucha mística, en cierta manera se graban patrones, comportamientos, ideas y pensamientos. Mi tío tenía una idea suicida, bueno, es probable que también la tenga yo. Yo puedo haber heredado ese patrón. Entonces, no importa acá lo que se herede transgeneracionalmente, sino lo que uno hace con eso. Entonces, justamente este es el punto de la biodecodificación energética. Nosotros no trabajamos el decir, bueno, pasó tal cosa y por ende yo soy así. Yo no soy hijo de mis circunstancias. Yo no soy mi pasado. Yo soy la interpretación de mi pasado, la posición que yo tomo ante eso. Bueno, los dos podemos tener, por ejemplo, suicidios en la familia y yo puedo valerme de ese estado de inconsciencia para decir, bueno, yo también quiero suicidarme. O puedo decir, no, la verdad que no, me paro de manera diferente ante esto y tomo una posición diferente. Pero esto no se puede tomar una posición diferente si el sujeto no toma conciencia del patrón inconsciente. Siempre que hablamos, y escuchen bien, si hablamos de inconsciente, hablamos de patrón repetitivo. ¿Sí? Uy, no me, más grandecito lo voy a poner. Hablamos de un patrón que se repite, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos, sí, esto está en el inconsciente, entonces se viene repitiendo. Cuando hablamos de un patrón familiar transgeneracional, decimos que este patrón se viene repitiendo de mis abuelos a mis padres hasta que alguno de la familia lo elabora, lo trabaja y lo transforma, ¿sí? Todos los patrones pasan de padres a hijos y de hijos a hijos. ¿Ustedes les sorprendería, no, el estudio de la transgeneracional y ver cómo la historia de los padres se asemeja muchísimo a la historia de los hijos, a la historia de los nietos? Cuando uno logra trabajar, elaborar, entender, transformar determinado tipo de energía, esa energía ya no va a parar a los hijos, ya no la legan los hijos. ¿Sí? Entonces, nosotros recibimos ciertos patrones familiares y este es el estudio del inconsciente transgeneracional. Luego tenemos, ¿no?, los patrones sociales. Estos patrones sociales responden en cierta manera, no al patrón más grande, refiere a cosas, no, que están en el campo más amplio de la familia, ¿sí? Y tenemos los patrones culturales. Estos son patrones antiquísimos, son los más antiguos en nuestra historia, ¿sí? Entonces, estos son los patrones energéticos que corresponden a lo que sería, ¿no?, el inconsciente colectivo social, ¿sí? Esto es porque ahora entramos en el inconsciente, esto sería el inconsciente social, ¿sí? Ahora tenemos que entrar en el inconsciente de especie, donde nosotros vemos, ¿no?, que repetimos patrones como especie. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, vamos a ver que estos patrones son totalmente antiguos, ¿no? Responden, por ejemplo, a la reproducción, ¿no?, en cierta manera, a toda esta cuestión de la lucha por la supervivencia humana, ¿me entendés? Son patrones que están grabados en la especie, ¿sí? Entonces, en este inconsciente, nosotros tenemos, ¿no?, que en la especie está, como especie tenemos la sobrevivencia, vivencia de la especie. Esto significa, ¿no?, la sobrevivencia nos lleva, ¿no?, a un inconsciente que nos ata
a lo que sería, ¿no?, la conquista, la lucha, ¿no? Y lo que sería, en cierta manera, ¿no?, la posesión, la destrucción del otro, ¿no? Y por el otro lado, al miedo. Vamos a ver que el miedo a la sobrevivencia es un miedo totalmente antiguo, ¿no?, muy grabado en el inconsciente de cada persona, ¿no? Nosotros vamos a ver que tenemos, en cierta manera, en todo este inconsciente, patrones que son muy oscuros, patrones que no nos dejan liberarnos. Entonces, este inconsciente es lo que no nos permite entrar a lo que sería esta metaconciencia o esta hiperconciencia, ¿no? Y entonces estos patrones de especie refieren a la sobrevivencia de la especie, donde nosotros como especie actuamos, en cierta manera, destruyendo a las demás especies, conquistando, luchando, poseyendo, y por el otro lado, este miedo a la pérdida, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el inconsciente más profundo del hombre, que es nuestro ser material. En este inconsciente, ¿no?, es tan profundo que es casi indetectable para la mente humana, ¿no? Este inconsciente refiere a todas las actividades que el hombre hace de manera totalmente automática, ¿no? Este inconsciente refiere no solo a lo material que refiere, sino a que nuestra conciencia se encuentre en lo más material de todos, ¿no? A ver cómo lo explico. Es una conciencia, ¿no?, totalmente atrapada en la materia. No somos ni seres emocionales ni seres psíquicos, somos seres materiales. Entonces, actuaremos como seres materiales, ¿sí? Entonces, este inconsciente, el más profundo de todos, nos lleva a vivir en nuestra naturaleza corpórea como seres físicos, ¿sí? En este inconsciente de especie nos lleva a vivir como especie, ¿no? A actuar como una especie tratando, ¿no? Si nosotros vemos los seres más cercanos, que son los monos, ¿no?, como estamos en la cadena de los mamíferos, ¿no? Nosotros somos mamíferos. Veremos que en el inconsciente, nuestro inconsciente es igual al de todos los mamíferos. Actuamos de las mismas maneras, ¿sí? En este inconsciente social ya es el hombre como ser social, ¿no?, que está guardado, y también en todo lo que es el inconsciente. Están grabadas en nosotros, ¿sí?, lo que serían los patrones energéticos, ¿no?, negativos. Estos patrones energéticos negativos se guardan en lo que serían los campos magnéticos de las vibraciones de las células del cuerpo. Entonces, estos se encuentran en las células del cuerpo, ¿sí? Entonces, cada célula del cuerpo aloja, ¿no?, cierto rango de conciencia, cierto, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros es tratar de llegar a este inconsciente, ¿no? Entonces, nosotros tomamos el patrón energético que hay en este inconsciente, que está guardado ya sea en el inconsciente individual, social, grupal, transgeneracional, y lo que hacemos es, en primer lugar, no ponerlo frente a la conciencia, ¿sí? Hacer consciente este patrón energético, mirarlo. Por otro lado, vamos a comenzar a entenderlo no como algo subjetivo, sino como un dato objetivo.
lo vamos a mirar como si fuéramos observadores separados de este patrón de energía, ¿no? Entonces, en segundo lugar, nos vamos a separar de este patrón y los vamos a mirar como quien estudia algo externo a nuestra realidad, ¿no? En tercer lugar, cuando veamos ese patrón, vamos a tratar de entender el origen o causa del patrón, ¿sí? ¿Cómo se originan estos patrones? ¿De dónde vienen? ¿Por qué pasan? ¿No? Y vamos a buscar una transformación en nuestra conciencia. Esta transformación implica que el hombre se va a parar de manera diferente, ¿no? Ante esto que va entendiendo. Ya lo vamos a trabajar cuando trabajemos con personas en casos clínicos y hagamos todas esas cosas, ¿no? Pero ahora tenemos que entender que dentro de la persona es un cúmulo de patrones. Estos patrones están guardados en el campo magnético, energéticos, ya sea colectivo, ya sea individual, ¿no? No hay una separación entre los dos, no hay una separación real, ¿no? Entonces, nosotros tomamos estos patrones, los hacemos conscientes, los miramos, los estudiamos, no los entendemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionamos el patrón, no, en segundo, clasificamos y ordenamos el patrón, ¿sí? Cuando nosotros clasificamos y ordenamos los patrones, les damos un lugar. Y luego producimos la conexión entre los demás patrones. Cuando nosotros conectamos los patrones, logramos entenderlos, ¿sí? La persona tiene que mirar estos patrones y decir, bueno, se conectan de tal manera y pasa tal cosa cuando se conectan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar los patrones energéticos que hay grabados en el inconsciente, ¿sí? Y vamos a tratar, en cierta manera, de ir decodificándolos, ¿sí? De ir traduciéndolos, de ir entendiéndolos, ¿no? Entonces, pero uno debe entender que este inconsciente es un inconsciente colectivo, grupal, ¿no? Donde las personas comparten ciertas energías, ¿no? Y cuando nosotros vayamos y entremos a lo que serían los estados de hiper o metaconciencia, veremos en este caso que ya no se entra al inconsciente. Ya nosotros podemos entrar a estados de conciencia donde la persona puede captar, no de manera multidimensional y totalmente compleja, no muchos niveles de conciencia al mismo tiempo, como entender las cosas desde muchísimos lugares al mismo tiempo. Mientras yo más como más maneras de entender la realidad tengo, en cierta manera estoy entrando a niveles de conciencia más elevados, ¿no? No me salen las palabras, pero bueno, yo trato de explicar cómo sale, ¿no? Entonces, el inconsciente, estos patrones repetitivos, ¿no? Siempre se encuentran alojados en esta inconsciencia. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta necesidad de nosotros de querer comer carne? ¿O de dónde viene la necesidad de querer tener sexo? ¿No? Y comenzamos a estudiar nuestros patrones, ¿sí? A mirarlos, a entenderlos, y vamos a ver que todos estos patrones que se repiten en mi interior también se repiten en las otras personas, ¿no? Entonces ahí los vamos a ir trabajando, estudiando y entendiendo hasta que lleguemos en cierta manera a poderlo ver como si fuera una unidad, ¿no? Cuando nosotros entendemos esta situación, cuando lo entendemos,
desde muchos lugares al mismo tiempo, el patrón deja de ser inconsciente. Entonces el patrón tiene que entrar primero al campo de conciencia, ser clasificado dentro de la conciencia y ser conectado a los demás elementos que están en la conciencia. Entonces, cuando nosotros conectamos un elemento que está en la conciencia, automáticamente el otro elemento al que lo conectamos nos lleva a este elemento. Entonces vamos como entendiendo. A ver si lo puedo explicar de una manera. Supongamos que yo conecto A, que está en mi conciencia, a B. Entonces, si A aparece en mi conciencia, B aparece en mi conciencia. Si yo tengo A, B, C, D y E, todos conectados, ¿sí? ¿No? Cuando nosotros vayamos a ver A, también aparecerá B, D, C y E. ¿Sí? Entonces, esto, en cierta manera, es el trabajo de elaboración de la conciencia. Esto es lo que se tiene que hacer. Simplemente la persona tiene que llegar a un entendimiento donde todos los elementos... Entonces vamos a decir, A está alojado en la neurona A, B está alojado en la neurona B, C está alojado en la neurona C, ¿no? Y D está alojado en la neurona D y E en la neurona E. Cuando yo conecto neurona A, B, C, D, E, se comienzan a conectar los diferentes puntos por diferentes terminales, lo que da, en cierta manera, no lo que sería un estado de conciencia, ¿no? Consciente o más que consciente, vaya a saber cómo sería, donde la persona, al despertar la neurona A, despierta A, B, C, D, E. El objetivo de la conciencia del hombre es llevar una conciencia sintética, donde prendamos A y podamos prender muchísimos campos neuronales al mismo tiempo. Entonces, lo que pasa en el inconsciente, escuchen bien, y por esto son elementos inconscientes, es porque justamente estos patrones energéticos están separados. Están separados de la conciencia. Cuando nosotros producimos entendimiento o comprensión, o nos damos cuenta, cualquiera de esas palabras, lo que hacemos es enlazar B, que estaba en el inconsciente, conectarlo con A, que estaba en el consciente. B ya no puede mantenerse en el inconsciente, porque cada vez que A se prende, que está en la conciencia, prende B. Entonces B pasa a ser consciente igual que A. Ahora, cada vez que nosotros tomamos elementos que están en el inconsciente, ¿no? Y los vamos conectando, ¿no? A lo consciente, lo que hacemos es aumentar la conciencia. Entonces, esta es la manera en que tenemos que trabajar de manera real y correcta con el inconsciente. Ir conectando estos patrones energéticos que están en el inconsciente, ¿no? Y llevándolos a conectar de manera consciente para que una persona, en cierta manera, no pueda ir como ampliando su campo energético. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Hasta la próxima clase.